Un saludo en el amor del Señor, de Mamita María, de Papá San José. Nuevamente nos encontramos en este momento para compartir un tema muy importante y es sanando las heridas de raíz. El Señor realmente quiere sanar nuestro corazón, nuestras vidas, desde la concepción, desde antes de ser concebidos, porque también quiere sanar todas aquellas tendencias que podemos traer de nuestros padres, abuelos. Bueno, pero para iniciar este tema vamos primero a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por este nuevo momento de encuentro, este momento de oración que nos permites vivir nuevamente con todos estos hermanos, Padre Celestial. Te pedimos que nos permitas unirnos a tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que estás presente en donde nos encontramos. Te pedimos por eso, Señor Jesús, que nos cubras y nos selles con el poder de tu preciosísima sangre. Cubre y sella este momento de encuentro, cubre y sella nuestras familias, todo lo que somos, hacemos, podemos, debemos, sabemos y amamos. Nuestro pasado, presente, futuro y eternidad. Nuestro cuerpo, alma y espíritu, consciente, inconsciente y subconsciente. En una palabra, todo nuestro ser quede cubierto y sellado con la coraza de tu sangre protectora y redentora. No permita, Señor Jesús, que nada ni nadie nos aparte jamás de ti. Que sea la luz y la gracia de tu Espíritu Santo la que nos dirija. Ven, Espíritu Santo, a morar en nuestros corazones y desde allí ven a dirigir todo nuestro ser en unión de Mamita María, de Papá San José, de todos los santos y santas del cielo, de nuestros ángeles custodios, también de la intercesión de las benditas almas del purgatorio, para que este encuentro esté unido, atado y consagrado a todas las Eucaristías que se celebran en este mismo momento en el mundo entero, y desde todos estos altares este encuentro sea elevado y presentado delante del trono celestial, para que todo lo que aquí se haga, se diga, se decida en este día y toda nuestra vida sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, es un gusto, como les digo, que ustedes me permitan contarles mi testimonio, y hay una parte muy importante de mi vida, y este video precisamente se llama Sanando las heridas de raíz, porque como les comentaba, el Señor también entró a sanar mi vida a través del Padre Wilson Salazar con este proceso maravilloso de penitencia por amor. Pero él no quería que todo se quedara ahí, porque si el Señor ha hecho algo por ti, siempre Él quiere que tú hagas algo por los demás. También te está preparando para que tú puedas ayudar a otros, tal vez de lo mismo que tú te sanaste, poder ayudar a otros, ya sea con oración de intercesión, que es lo mínimo que podemos hacer, pero en mi caso el Señor quería que yo hiciera algo más. Después del nacimiento de mi María José, yo me dedico a ella. Ya no voy tan seguido a casa fraterna porque sabía que debía dedicarme a mi llamado como mamá, pero eso no quiere decir que me hubiera alejado de las cosas del Señor. Al contrario, yo creo que ese fue un momento maravilloso en mi encuentro con el Señor cuando estaba embarazada, y cuando nació María José. O sea, fue un momento para unirme más al Señor. Embarazada yo asistía todos los días a mi Santa Misa, mi Santísimo, mi Santo Rosario, mis prácticas devocionales, y ya cuando nace María José también así chiquita, en el cochecito yo me iba todos los días a mi Santa Misa. O sea, y fue algo maravilloso, porque fue esa oportunidad de llevar a mi bebé desde el vientre al Señor, de presentársela. Mira que me pasaban cosas tan especiales como que cada vez que comulgaba, ella se movía, y yo sé que ella sentía la presencia del Señor. O sea, yo sé que ella sentía y vivía al Señor dentro del vientre materno. Eso fue algo muy, muy, muy especial, muy hermoso. O sea, yo seguía de la mano de Mamita María, de Papá San José, en este caminar del Señor. No me alejé, pero sí me alejé un poco de la comunidad y como del servicio de lo que hacía en la comunidad, pues para dedicarme más de lleno a mi hija. Eh, Incluso
la dieta, cuando yo estaba antes de finalizar la dieta, el Señor me inspira a escribir un libro. Y ese libro para mí ha sido un regalo porque fue el primer libro que escribí. Mi primer libro no fue mi testimonio, fue este, Sanando las heridas de raíz. Nace mi hija y nace este libro. O sea, yo estaba tan feliz, tan emocionada, tan agradecida con el Señor por esa bendición que yo ya tenía en mis brazos, tanto que había orado y pedido por la bendición de los hijos, eh, que, que yo sabía que debía hacer algo en acción de gracias a esa bendición que el Señor me había dado por mis hijos. Por mis hijos, en este momento pues todavía tenía una, no sabía los otros que iban a venir, pero yo estaba muy, muy, muy agradecida y yo también quería que otras personas vivieran esa misma bendición. Yo empecé a entender que no era la única o los únicos, mi esposo y yo no éramos los únicos que habíamos pasado por pérdidas de un hijo y que de pronto anhelaban tenerlos. Entonces como que la motivación inicial de hacer el libro fue pensando en decirle a las personas, mire que sí se puede, que el Señor actúa, hace milagros y así tú hayas perdido un bebé, el Señor puede restaurarte y darte una bendición con un nuevo hijo. Entonces, inicialmente esa era la intención, pero el Señor, en la medida que yo iba escribiendo, me iba mostrando otras cosas y me iba mostrando la necesidad de sanarse primero, ¿sí? Sánate tú y serán sanos tú y tu casa, de la sanación propia y si es la voluntad de Él, vendrán los hijos. Y pues yo entendí que sí es muy importante sanarse. Si uno ha pasado, como les decía yo, que pasé por este aborto espontáneo, la necesidad de sanar y de liberar ese vientre. Entonces, de hecho, el libro terminó convirtiéndose en un libro de sanación interior, sanación desde el vientre materno. Eh, porque no era solamente un libro enfocado a, bueno, preparémonos para cómo hacemos para tener un hijo, para recibir esa bendición de ese hijo, sino, bueno, dentro de esa preparación, pues, ¿qué debo hacer yo para sanarme? Porque habían muchas cosas que el Señor me empieza a mostrar que son condiciones que atan esta bendición. O sea, que puede ser que esto tenga alguna implicación en el hecho de que no podamos quedar embarazados. Muchas de las cosas que el Señor me iba mostrando en el libro, entonces por eso terminó volviéndose un libro de sanación, no solamente para sanar o para orar por ese bebé que viene en el vientre o por ese bebé que queremos concebir, sino primero me sano yo, sanar primero mi vida desde que yo venía en el vientre de mi mamá para también cuando tenga los hijos poder ayudar, interceder por su propia sanación y para darles una mejor garantía de que mejor que quedar en embarazo con esa sanación propia, ¿no? Estar lo más sanos posibles para recibir a esos hijos y darles la garantía de tener unos papás sanos. Entonces, ese libro es también para eso, para sanarse a uno mismo. También quería, a través de este libro, agradecer de manera muy especial a San Gerardo de Mayela, que fue por supuesto, el gran intercesor, como ya les conté, durante todo este proceso del embarazo, pues para que pudiera tener estos hijitos y me cuidara y todo eso durante todos mis embarazos, no solo este, sino, pero en ese momento quería agradecerle a él, y no solo a él, sino a otros santos que a lo largo de mi embarazo me acompañaron y los fui conociendo. En este caso, nuevamente Santo Domingo Sabio, pues él es patrono también de las mamás embarazadas e intercede especialmente por los partos porque él hizo un milagro con su propia mamá en un parto difícil que ella estaba teniendo y a través del escapulario de Mamita María, él se lo impuso y ahí se obró el milagro para que ella se repusiera y así se ayudaron a otras mamás con ese escapulario. Entonces, él también, entonces yo ya lo conocía, ya era mi amigo, entonces pues obviamente le pedí mucho a él por mi embarazo, por mi parto, pero también conocí a Santo Domingo, bueno, a Santo Domingo de Silos y a Santo Domingo Sabio. Resulta que la mamá de Santo Domingo, perdona, Santo Domingo de Guzmán, ya sabemos al que Mamita María le reveló el Santo Rosario. Él fue un hijo que la mamá acudió
en oración a la tumba de Santo Domingo de Silos, porque Santo Domingo de Silos también ayudaba a las mamás gestantes. Y ella acudió pidiéndole su auxilio por su bebé que venía en el vientre, tuvo un sueño muy particular con su bebé y quería entenderlo, y Santo Domingo de Silos intercedió, incluso se le manifestó, y pues ya sabemos el gran santo que tuvo, y por eso pues esta mujer le puso, de hecho ella es beata en este momento, le puso a su hijo Domingo por Santo Domingo de Silos. Y Santo Domingo de Guzmán también intercede por las mamás embarazadas, entonces todas esas cosas yo las iba reconociendo en ese tiempo en que yo estaba haciendo mi proceso de embarazo y de gestación, entonces fueron amigos que el Señor me fue presentando en el camino y a los que me acogí de manera muy especial, y ya al final de mi embarazo fue San Ramón Nonato. Pues resulta que me veo al final de mi embarazo en una situación muy particular porque mi hija venía podálica, o sea, venía sentada y pues esa no es la posición ideal para nacer. Entonces, pues empezamos a orar por eso. En ese tiempo conocemos a un padre que es el padre Guido, que era, pues, que es exorcista. Él era párroco de San Pedro Nolasco. Entonces, pues allí obviamente estaba San Ramón Donato, y pues la historia particular es que él no nació por parto natural, sino por una cesárea. Bueno, pues no puedo entrar en tantos detalles, pero el todo es que él nació por cesárea. Entonces, pues yo, al ver que mi hija no cambiaba de posición, pues yo también empecé a pedirle a San Ramón, bueno, si es la voluntad de Papito Dios que mi hija cambie de posición, porque yo había ofrecido tener un parto natural, yo quería un parto natural para ofrecerle, yo lo veía como una oportunidad maravillosa, aunque yo había escuchado a todas las mamás, todas las mujeres que conocía que habían tenido hijos, que eso era terrible, que era muy doloroso, pero yo estaba dispuesta a enfrentar eso porque yo lo veía, era como una oportunidad de ofrecimiento al Señor. Entonces empiezo a pedirle a San Ramón Nonato también hacia el final, bueno, a los otros santos que también estaban ahí ayudándome, pero definitivamente no se dieron las cosas así. Los designios de Dios no fueron esos, y mi hija pues nació por cesárea. Entonces, pues San Ramón ya también pasó a ser de esos amigos hermosos. Además es un santo especial de la Eucaristía. Bueno, es que todos ellos tienen unas virtudes, unas gracias maravillosas, y pues no sé, yo los conozco y me enamoro y los admiro profundamente. Entonces quería también en honor a ellos hacer este libro. Este libro, gracias al Señor, a esos intercesores, a Mamita María, a Papá San José, pues, lo fui escribiendo durante la dieta. Eh, María José nació muy bien, o sea, mi cesárea, todo, gloria a Dios, para la gloria de Dios, todo fue muy bien. Hago este libro, como les digo, al final de mi dieta, y empecé a compartirlo con las personas que pues que de pronto ya cuando yo hablaba de que tenía este libro de sanación, todo eso, entonces mucha gente, yo lo quiero, y yo lo empecé a compartir por correo electrónico, pero pues no tenía los medios para imprimirlo, o sea, para sacarlo y poder distribuirlo, no tenía los medios para eso. Todo eso se puso en las manos de Papito Dios, en la divina providencia, y más adelante recibo una llamada muy especial donde me dicen que por una promesa y en acción de gracias a Dios me querían dar una ofrenda para poder sacar el libro y distribuirlo, porque deseaban que otras personas también recibieran la bendición que ellos habían recibido a través del libro. Y aquí se trata de unas personas que yo quiero mucho, que las llevo en mi corazón porque han sido ángeles del Señor en mi camino, Camilo y Jenny. Eh, pues les mando un saludo muy especial. Ellos, cuando tienen a su primera hijita, después de que nace su primera hijita, hacen esta llamada, y es que le habían prometido al Señor ofrendar esto para poder sacar este libro, porque querían que otras personas se vieran beneficiadas como ellos se vieron beneficiados al hacer su propio proceso de sanación y al prepararse para poder tener hijos, porque habían pasado por una situación muy difícil. eh, y de hecho, al final del libro, aquí al final del libro, está su testimonio. Entonces les voy a compartir un poco este testimonio tan especial para que ustedes entiendan por qué ellos
tuvieron ese llamado en su corazón de querer que muchas otras personas también conocieran este libro para la gloria de Dios. Somos una pareja que lleva 3 años y medio casados. Desde la experiencia de nuestro matrimonio hemos querido que nuestro Señor Jesucristo habite en medio de nuestro hogar. El Señor permitió que durante este tiempo tuviéramos 2 embarazos que terminaron en abortos espontáneos. Y en nuestro interior sabíamos que esto ocurrió para permitirnos reparar por nuestros pecados de solteros y por el diario asesinato que se dan en miles de vientres en el mundo. Pero al principio de estos acontecimientos no entendíamos qué pasaba. Fue así como comenzamos a acercarnos a la Eucaristía, a nuestra Madre con el rezo del Santo Rosario. Esto nos ayuda a comprender el dolor de Dios por cada niño que muere sin haber nacido o que vive en un hogar sin amor. Y es cuando sientes y entiendes el dolor del otro y oras por ellos. Luego de estas experiencias, Dios quiso que nos cruzáramos con la doctora Sandra, quien nos ayudó mucho en orientarnos a nuestras oraciones y nos compartió este hermoso libro que el Señor le inspiró. A través de él, Dios nos mostró que debíamos iniciar un proceso de sanación personal, familiar e intergeneracional, incluyendo la sanación de los abortos que tuvimos, y que nos permitió entender que Dios más que nadie anhela la vida, pero que nuestro pecado quien cierra la puerta, pero que es nuestro pecado quien cierra la puerta a su bendición. También entendimos que debíamos prepararnos espiritualmente para el don de la paternidad, contando primero con el consentimiento de Dios, el dueño de la vida, el único que la da y que la puede quitar. En fe esperábamos su promesa, pidiendo la intercesión de nuestra Madre del Cielo en la advocación de Santa María de Guadalupe, de San José y de los santos, Santo Domingo Sabio, San Gerardo de Mayela y San Ramón Nonato, conocidos en su don de intercesión para estos casos. Y cada vez que nos uníamos íntimamente como esposos fue en oración, siguiendo la oración de Tobías capítulo 8, pidiéndole a Dios, si era su santa voluntad, nos concediera el don de ser padres. Entendíamos que siempre es el tiempo del Señor, y aunque no sabíamos cuándo Dios nos regalaría un hijo, teníamos una confianza enorme que Él ya tenía el momento adecuado y oportuno para ello. Y así fue. El día 22 de agosto del 2012 nos enteramos que esperábamos un bebé, la herencia de Yahvé. Desde ese mismo instante le pedimos a nuestra Madre del Cielo que la gestara en su vientre, rezamos el Santo Rosario diariamente por la gestación de nuestra hija, le compartimos la palabra de Dios y asistimos casi a diario a la Eucaristía. Seguimos las sugerencias plasmadas en el libro en cuanto a las oraciones para que la bebé conociera desde el vientre materno a su Creador, ofreciendo las Eucaristías por su gestación, por el parto y el posparto, el nacimiento, la lactancia, en fin. El día 22 de abril del 2013 nació nuestra amada y esperada bendición, María Camila. Y el día 27 de abril fue incorporada a la iglesia a través del santo bautismo y consagrada a la Santísima Trinidad, a Santa María de Guadalupe, a San José, a los santos arcángeles, a su ángel guardián y a todos los santos patronos, según la fórmula dada en el libro y realizada en la misma ceremonia de su bautismo. María Camila ha sido la bendición más hermosa después de nuestro matrimonio que el Señor nos ha regalado, y este libro fue una muestra del amor de Dios para entender el don precioso de la vida. Cada vez que vemos a nuestra pequeñita, nos maravillamos del amor y la bondad de Dios para con nosotros, y vemos también que es esencial que cada niño nazca en un hogar preparado para amarle y acogerle, y que le enseñe a amar y conocer a Cristo. Sabemos en nuestro corazón que Dios tiene grandes bendiciones para compartir a quienes tomen la opción de leer y colocar en práctica lo que Él nos revela a través de este libro, así como lo hizo con nosotros. Su amor y su bondad son tan grandes que solo necesitamos estar preparados para recibirlas. Entonces, es su testimonio, un testimonio realmente muy bonito, y así muchos otros para la gloria de Dios, porque yo aquí no hice nada, yo simplemente le hice caso al Señor escribiendo el libro, además porque el libro está lleno de oraciones que el Espíritu Santo me iba poniendo, pero fueron muchos testimonios de los correos de las personas que adquirieron el libro, de las personas que se los enviaba por correo, muchas me contestaban
o alguien lo regalaba a alguien que estaba en esa misma situación, y muchos, sobre todo, testimonios de personas que me dicen que después quedaron esperando la bendición de su bebé, o de sanación, de cosas que no sabían que debían sanar, que cosas que no creían que tuvieran alguna implicación en por qué se detiene la bendición en sus vidas. Entonces, este libro es un libro que, que, que de una u otra manera yo lo trabajo también con mis pacientes, porque le hace un complemento a la penitencia por amor. Bueno, no todos los pacientes trabajan penitencia por amor, hay otros procesos de sanación interior que también se pueden hacer. Y este libro puede ser un complemento muy especial porque está, como les digo, lleno de oraciones. Este libro, eh, tuve la bendición de que el prólogo lo hiciera el padre Fray Antonio del Niño Jesús, de los frailes menores renovados en ese entonces, y Fray Alfredo Esteban Campos, que también muchos conocen al padrecito, al padre Alfredito, que también iba mucho a Corporación Belén Casa Fraterna, que mucho más adelante, en este tiempo que les estoy contando, todavía mi director espiritual era el padre Wilson, pero cuando a él se lo llevan, pues quien me asume como hija espiritual es el padre Alfredito, y yo pues por todos tengo un cariño inmenso y un agradecimiento, una gratitud muy especial, porque aprendí tantas cosas con ellos. Y pues ahorita mi director espiritual es un sacerdote muy ungido, muy especial, que no es de acá de Colombia, pero ellos fueron los que hicieron el prólogo de este libro, y pues me dieron esa bendición, porque pues además son personas que conocen del tema, que son conocedores del tema. Entonces pues me direccionaron también, lo revisaron y me direccionaron también en el libro, revisaron las oraciones, todo eso fue una bendición para mí. En este libro pues lo que vamos a encontrar pues son 8 capítulos, ¿sí? Pero en cada capítulo pues se habla de la sanación desde el vientre materno, por ejemplo, la sanación por el aborto, cómo reparar el aborto, la sanación posaborto, ya la preparación para las personas que realmente tienen el deseo de tener un bebé, que deben hacer, la sanación de la concepción, la oración que se debe hacer, como ellos lo hablaban en su testimonio, esa oración tan hermosa porque el acto sexual dentro del matrimonio es una oración agradable a Dios, pero desde todo el entorno debe hacerse, y de hecho el Señor nos dejó esa fórmula, como lo decíamos ahí en Tobías, nos enseñan a que también ese momento tan especial hay que ofrecérselo al Señor. Todo esto está en ese libro, la oración de cada mes de gestación, la oración del nacimiento, de sanar, no solamente pues de la preparación, sino también de la sanación, porque de pronto yo todavía no tengo hijos, pero me quiero preparar para eso. Y cómo es cuando quedo embarazada, cómo puedo hacer para orar por todos esos momentos que voy a tener junto a mi bebé. Pero aquellas mujeres que no, y cualquier persona que ya tiene hijos, incluso ya hijos adultos, todo eso, pero que quiere o siente ese deseo en su corazón de hacer algo para reparar de pronto las debilidades, flaquezas, errores que cometieron desde que quedaron embarazadas, porque miren, hay la mayoría de personas, yo digo que no hemos sido planeadas, llegamos a este mundo porque, ay, quedé embarazada, pero no porque haya sido planeados. En mi caso, pues mis hijos sí, porque fueron pedidos y orados, pero esto no nos suele pasar a todos, la mayoría estamos ahí. Entonces, podemos tener de entrada una herida de rechazo, porque cuando mamá se entera de que está embarazada, inmediatamente reacciona de manera negativa. Puede ser que después cambie su actitud, pero al comienzo de pronto no recibe muy bien. Y desde allá podemos traer tantas heridas, y hemos cometido de pronto esos errores con los hijos, y entonces uno quiere reparar. Este libro es un libro de reparación, porque tiene tantas oraciones que el Señor me regaló, incluso como ellos decían ahí al final, hasta una consagración muy completa que el Señor la inspiró, y una consagración muy especial en el momento del bautismo, o sea, llevar al hijo a bautizar y después consagrarlo. Y eso era algo que
por tradición se hacía, pero se ha perdido. O sea, son muchas tradiciones hermosas de la Santa Iglesia que se han ido dejando de lado y esta es bellísima, o sea, hay que hacer, y yo siempre creo que lo he hablado en más de un video, la importancia de hacer la consagración al Inmaculado Corazón de Mamita, de Mamita María, a la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, al puro y casto corazón de Papá San José, al corazón de Papá Dios, o sea, no, o sea, es hermoso y ahí reúne como la consagración a los santos ángeles, a los santos patronos, o sea, es muy, muy bonita esa fórmula de consagración que el Señor nos regaló y todas esas oraciones para sanar todas esas heridas que podemos traer desde el vientre materno. Eso es un complemento a cualquier proceso de sanación interior este libro. Entonces, para las personas que realmente estén interesadas en adquirir el libro físico, como les digo, hay algunas pocas unidades, quien quiera, pues con mucho gusto se lo puedo enviar, pero para quien lo desee tener en PDF, sobre todo las personas que viven en otro país, que es difícil el envío, con mucho gusto se los puedo enviar por PDF, entonces se pueden comunicar conmigo. En la cajita de descripción están todos mis datos y me pueden contactar y con muchísimo gusto en lo que yo les pueda servir. También para la información de las citas o de los otros dos libros, porque pues como les digo, este fue el que nació después de el primer libro que después de Majito pues el Señor me regaló, pero ya después vienen el libro de mi testimonio y el libro sobre el matrimonio. Entonces, también esos otros libros están disponibles para quien los quiera tener. Que el Señor y la Virgencita los guarde, los bendiga, los proteja siempre, que se animen a hacer un proceso de sanación interior, porque todo lo que uno no sana acá en la tierra tiene que ir a purificarlo allá en el cielo. Yo acá al final en la contraportada pongo lo siguiente. Este libro contiene una gran oportunidad no solo de encontrar la propia sanación, sino que permite que ayudemos a la sanación de otros, especialmente los hijos, el esposo, la familia, los pacientes, para los terapeutas que trabajan en sanación interior. Todos necesitamos sanación y liberación, porque al cielo no podemos entrar heridos ni atados. Entonces, a veces hay mucha gente que se niega a estos procesos y que incluso comentarios como al pasado pisado, y no queremos enfrentar un proceso para sanarnos en el fondo del corazón, y el Señor quiere sanarnos por eso, de raíz, sanando las heridas de raíz, porque Él quiere ir a lo más profundo a sanarnos. Para mí esto es ahorrarse purgatorio. Pasar por un buen proceso de sanación interior es ahorrarse purgatorio. Que tu corazón esté limpio y tus cuentas saldadas cuando llegues a la presencia del Señor.